Hoy en el recuento, Xiaomi presenta MIUI 11, el Mi 9 Pro 5G y un nuevo concepto, el Mix Alpha impresionante. Además, Fitbit está a la venta, parece que no puede competir con el Apple Watch. Ya que hablamos de Apple, también te contaré de la pantalla del iPhone 11 que se corona como la mejor. Además llega Google Play Pass para competir con Apple Arcade. Y para terminar, Facebook compra una startup que se enfoca en el control de la computadora a través de la mente. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté de quién preferirías el contenido creado de forma original. La mayoría sigue prefiriendo a Netflix de forma impresionante. Creí que Disney Plus sería el ganador absoluto, pero no. Vamos entonces a la primera noticia. Hablamos de todas las novedades que presentó Xiaomi en su evento. Primero hablamos de MIUI 11, la renovada capa de personalización de este fabricante. Para empezar, una de las novedades supuestamente es el modo oscuro, sin embargo ya estaba previamente instaurada en la versión anterior de la capa de Xiaomi, sin embargo seguramente ahora funcionará mucho mejor. Además tenemos también el Always On Display mejorado, así que hasta el momento no vemos grandes novedades, sino más bien mejoras con respecto a funciones que ya estaban previamente. Tenemos nuevos temas y animaciones en esta pantalla. También tenemos nuevas melodías o tonos para que tengas un poquito más el contacto con la naturaleza, o al menos en eso se quiere enfocar Xiaomi. Además tendremos una estética un poquito más minimalista, todo está un poco más cuidado en el sentido visual, al igual que las animaciones. Ahora también integrará la opción de tener un cajón de aplicaciones, ya que Xiaomi toda la vida ha tenido todas sus aplicaciones en la pantalla inicial. Sin embargo, parece que para tener un entorno un poquito más global han decidido ya poner esta función. También tendrá mejoras en su propio asistente, aunque ese, como ya lo sabes, está solamente en chino. Y ahora al parecer trae una nueva suite de trabajo, se llama Suite Mi Work, que te ayudará a encontrar documentos un poquito más fácil, además de tener ahora una función llamada Mi Share, que es complementaria a la que te mencioné hace un momento, para transferir documentos entre tu dispositivo móvil y tu computadora. Todo esto con computadoras Windows. También han implementado un nuevo sistema de proyección para la pantalla para que tengas un poquito más de funciones. Mejoraron la interacción con las impresoras también. Tienen también ahora una nueva función que se llama Mi Go para administrar los viajes. Así que si te llegan tus boletos de avión o de tren o de algún otro medio, te va a empezar a ayudar, algo como Google Assistant. Y por fin llegó a Xiaomi el modo de ultra ahorro de energía, pero extremo. Ellos han dicho que con esto pueden hacer que un 5% de batería te dure casi todo el día. Además, Xiaomi también dijo que la función de temas personalizados empezará a ser gratuita a partir de ahora, ya que anteriormente veíamos muchos temas de pago. Y como ya es una costumbre, Xiaomi actualizará a MIUI 11 a un montón de dispositivos. Estás viendo la lista en la pantalla, yo te los voy a ir mencionando, solamente los más importantes. Por supuesto que está toda la familia Mi 9, los Mi Mix también, los Mi 8 también estarán por ahí, el K20 Pro, K20, Redmi Note 7, que también es de los más importantes de la familia. Además, el Redmi S2, incluso el Redmi 6A, incluso el Redmi 5 Plus, que fue de los primeros en llegar a México, por ejemplo. Así que Xiaomi viene con todo en esta actualización. Pero además ha lanzado un nuevo modelo Mi 9 Pro, ahora la edición 5G. Entonces déjame contarte simplemente algunas de sus especificaciones. El exterior es prácticamente lo mismo, viene con el procesador Snapdragon 855 Plus, 8 o 12 GB de RAM, 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Su batería es de 4000 mAh con carga rápida de 40 watts y carga inalámbrica de 30 watts. Por supuesto, lo destacable de este modelo es que ya viene con el soporte 5G y los precios podrán ir variando desde los 500 euros más o menos hasta los 576, es decir, más o menos desde los 10,700 pesos hasta los 12,300 más o menos. Estos precios son de China, recuérdalo, así que
que en caso de que salgan de esa región subirán. Y por último, Xiaomi decidió impresionar a todo el mundo presentando un nuevo concepto, el Xiaomi Mix Alpha. Ojo que dije concepto, todavía no es un dispositivo que saldrá a la venta, sino más bien una nueva forma de abordar algún smartphone, y es que carece de botones físicos en sus laterales porque su pantalla lo cubre prácticamente por completo. De hecho, la proporción de la pantalla ahora es de 180%, superó el 100%, sí, porque ya la pantalla incluso abarca, como te digo, la parte de atrás. El concepto es que utilices el smartphone normalmente y si quieres tomarte alguna selfie, simplemente lo voltees para utilizar el mismo sistema de cámaras traseras y con esa pantalla que está ahí atrás te ayude también a visualizarte. Además, en los laterales mostrarán notificaciones, mensajes y más cosas para aprovechar que la pantalla está recubriendo esa parte. Por cierto, las cámaras vienen muy poderosas. Por ejemplo, la cámara principal tiene un sensor de 108 megapíxeles, una cantidad exagerada que seguramente también se combinarán para darte una buena iluminación. Tenemos también la cámara gran angular con sensor de 20 megapíxeles y además gracias a ella tienes un modo macro de hasta 1.5 centímetros. También tenemos la cámara telefoto con zoom óptico de 2 aumentos solamente y un sensor de 12 megapíxeles. Este Mi Mix Alpha viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, batería de 4050 mAh con carga rápida de 40 watts. Además, viene con soporte para redes 5G de China, pero eso sí, su costo sería de más o menos $2,810, por ahí de los 54,643 pesos mexicanos, por si creías que Xiaomi solamente hacía cosas baratas. Sin embargo, está extraño porque dicen que es un concepto, pero al mismo tiempo te dan una lista de especificaciones e incluso precio aproximado. Sin embargo, no han dado a conocer alguna fecha de un lanzamiento ya formal ni nada por el estilo. Seguiremos esperando, pero definitivamente que es de los conceptos más interesantes que hemos visto recientemente. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Fitbit, una compañía de wearables que se supone era la que le estaba logrando competir al Apple Watch. Sin embargo, ya han salido a decir que están a la venta, o al menos eso ha dicho Reuters. Muy curioso, ya que Fitbit adquirió previamente a Pebble, que era también uno de los principales competidores en el sector de smartwatch. Sin embargo, parece que no ha sido suficiente para la dura competencia que tienen con el Apple Watch, sobre todo en los Estados Unidos, donde Apple todavía sigue reinando, pero con muchísimo. Y a pesar de que Fitbit ha logrado sacar dispositivos interesantes como los más recientes Versa 2, no ha sido suficiente al parecer para poder competir. Algunos dicen que Google podría estar interesada en adquirir a Fitbit, también otros dicen que Amazon podría ser otra de estas compañías. Vamos a seguir esperando, cuando algo se haga oficial yo te cuento. Lo que ya es oficial es el veredicto de DisplayMate con respecto a la pantalla del iPhone 11 Pro. Si no recuerdas, el nombre es muy extenso, Super Retina XDR Display. Sin embargo, parece que el nombre no es exagerado. DisplayMate ha coronado ya a esta pantalla diciendo es la mejor vista en cualquier smartphone, superando, así es, a la del Galaxy Note 10 Plus. Y es que con respecto a la generación anterior dijeron que el brillo en picos aumenta un 17%. El brillo máximo con HDR alcanza 1290 nits y con esto dicen que es el mayor brillo alcanzado en alguna pantalla OLED de algún smartphone. Además, tiene muy buenos ángulos de visión, ya que el brillo casi no se pierde. También mejoraron la eficiencia energética de la pantalla un 15%, también mejoraron la precisión del color y bajaron los reflejos de la pantalla en un 4.5%. Samsung sigue siendo el proveedor de pantallas de estos iPhones, sin embargo, Apple es quien se encarga todavía del manejo de color y otras cosas, y esto ha provocado que sea coronada la número 1. Pasemos a la siguiente noticia. Google Play Pass ya es oficial, finalmente llegó este servicio que estaba ya previamente siendo anunciado incluso por la misma Google, que llega a competir directamente con Apple Arcade, el servicio de suscripción de la manzana, para que accedan a diversos juegos sin anuncios, sin compras dentro de la aplicación ni nada por el estilo. Sin embargo, a diferencia del servicio de Apple, en este caso los juegos y aplicaciones que estén dentro de este servicio de suscripción no serán exclusivos, es decir, podrán seguir siendo adquiridos a través de la compra normal. Pero lo curioso es que podrás compartir esta suscripción hasta con 5 miembros de tu familia, en este caso para poder también tener controles de gestión parental y más cosas.
cosas. El servicio tendrá un precio de $4.99 al mes con una prueba gratuita de 10 días, pero si adquieres el año completo te vendría saliendo en $1.99. Por el momento parece que esto está en los Estados Unidos, porque si entras a Google Play parece que todavía no aparece nada, así que no conocemos precios en otras regiones, pero si en tu región entras a Google Play y ya te apareció algo, sería bueno que lo pongas en los comentarios. Además, participa en la encuesta y dime qué servicio te parece mejor, si Google Play Pass o Apple Arcade, habiendo visto las diferencias de contenido exclusivo, de que uno también abarca aplicaciones, en fin. Vámonos a la última noticia, porque Facebook ya anunció que adquirió a una compañía de Nueva York cuya especialidad es controlar las computadoras con la mente. Esta compañía se llama CTRL Labs y según fuentes de CNBC dicen que la inversión de Facebook fue de $1,000 millones aproximadamente. Así que ahora toda esta empresa pasó a formar parte de Facebook, y es que al parecer desde 2016 Facebook está interesado en lograr que las personas puedan escribir simplemente con pensarlo. Entonces cobra mucho sentido que adquieran a esta compañía que ya tiene avances en el control de computadoras simplemente con la mente. Así que ¿por qué no participas en una encuesta adicional y me dices si te gustaría controlar con la mente tu smartphone o poder escribir simplemente con pensarlo? Así que bueno, por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.